Bienvenida a Club del Progreso y a la presentación de este nuevo libro del doctor Frondizi, titulado El Derecho, el Juez, la Justicia, recientemente salido de imprenta por el sello de la librería Editora Platense. Preside el acto el titular del club, el doctor Guillermo Moreno Bello. La presentación del libro está a cargo de los doctores Eduardo de Lázari y Daniel Sassay. Escucharemos luego también al doctor Frondizi y finalmente se ofrecerá un vino de honor. Creo que ya muchos han adquirido el libro, pero bueno, ya saben que está aquí. ¿O estaba? ¿No está más? Se agotó, muy bien. Voy a hacer una breve referencia a los oradores de hoy. Distinguidísimos juristas que en verdad no necesitan presentación. Eduardo de Lázari es abogado por la Universidad Nacional de La Plata, profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de esa Casa de Altos Estudios y magistrado. Autor de una nutrida y calificada obra jurídica con particular referencia al derecho procesal. Se destacan en ella, entre otros títulos, sus dos insuperados volúmenes sobre medidas cautelares, su Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado, Debido Proceso, Realidad y Derecho Procesal, el Derecho Procesal y las Pruebas. Antiguo y distinguido abogado del Foro Platense, tiene cumplida desde hace casi un cuarto de siglo una notable carrera en la magistratura. Ha ejercido brillantemente las funciones de camarista federal y provincial y de procurador general ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Desde ese cargo pasó a ser ministro del Alto Tribunal, al que ha presidido en 2 periodos y en el cual se desempeña actualmente. Se ha destacado como un juez independiente, de gran versación jurídica, con un concepto moderno del derecho y muy atento a la concreta realidad humana y social de los casos sometidos a su decisión. Es un señor juez enrolado en la mejor tradición de la judicatura argentina, a la que honra con su labor diaria y silenciosa. El doctor Daniel Sassay es abogado por la Universidad de Buenos Aires, posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, Francia. Profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de posgrado en las universidades de Buenos Aires, Austral, Torcuato Di Tella, entre otras. Profesor invitado en la Universidad Robert Schuman, Estrasburgo, Francia, en la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos, y en la Universidad Internacional de Andalucía, España. Presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Expresidente de la Comisión de Juristas para la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. Consultor del Banco Mundial, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Universidad de Heidelberg, del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, del Environmental Law Institute, de la Unión Mundial por la Naturaleza, etc. Ha sido condecorado por el Gobierno de Francia en 2 oportunidades con las insignias de caballero y de oficial de la Orden Nacional del Mérito por la Universidad Autónoma de México
y con el Premio Ciudad de Buenos Aires del PEN Club. Ha publicado una gran cantidad de trabajos sobre temas de su especialidad y diversos libros sobre derecho constitucional, entre otros, La Constitución de los Argentinos, análisis y comentario de su texto luego de la reforma de 1994, y La Constitución de los Porteños, ambos en coautoría con J.M. Unaindia, y El Constitucionalismo. Por sus títulos, su trayectoria, la calidad y la mole de su obra intelectual, el Dr. Saksay es uno de los constitucionalistas argentinos de mayor prestigio en el país y en el exterior, y además es reconocido y respetado por su inclaudicable defensa de las libertades y de las instituciones republicanas. Entonces ahora le damos la palabra a nuestro presidente, el doctor Moreno Bello. Doctor, usted la palabra. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes a todos y muy bienvenidos al Club del Progreso. Muchas gracias, Román, por haber elegido la residencia del Club del Progreso para la presentación de este libro. No le costó demasiado porque es socio, de manera que tiene cumplida, el club tiene cumplida obligación de agradecerle su presencia. Me gustaría comenzar contándoles muy brevemente, porque quiero hacer una referencia muy inicial, para los que no lo conocen, que es el Club del Progreso. Hoy detentamos ser el club decano de la República Argentina, absolutamente, porque fue fundado el 1 de mayo de 1852, a 3 meses simplemente de la batalla de Caseros. Y quienes lo fundaron pensaron fundamentalmente en el general Urquiza, que desde luego fue el primer socio, porque el general Urquiza venía de su tierra, de Entre Ríos, y poco arraigo tenía en la ciudad de Buenos Aires. Entonces sus amigos, especialmente don Diego de Alvear, que fue el primer presidente, y hago la referencia muy especial a Florencia Bullrich, que ahí está por allí, que es descendiente directa de don Diego de Alvear a través de su sangre de Sica Alvear. Muchas gracias por estar presente, Florencia, que es sobrina de Román Frondizi, por cierto. En aquella ocasión, entonces, los Alvear, que eran urquicistas y integraron inclusive el ejército grande, decidieron hacerle un ambiente al presidente nuevo, al que se iba a hacer cargo del Poder Ejecutivo, el general Urquiza, y se les ocurrió fundar el Club del Progreso. Ya había fundado antes el Diario del Progreso, y el club no vino a ser más que justamente la residencia de toda aquella inquietud, de aquella gente que tenía inquietud por la República. Es así que el primer discurso de Diego de Alvear como presidente, que tiene conceptos muy lindos, fantásticos, pero tiene uno que hemos reservado como casi subtítulo, diría yo, del Club del Progreso. Y dijo: tenemos que hacer un ambiente para juntar las ideas con los hombres. Y entonces, juntar las ideas con los hombres para el progreso moral y material del país. Y por eso mismo que estos actos, como las presentaciones de los libros, producen ese efecto, juntan las ideas con los hombres. De manera que doble agradecimiento a Román por haber escrito esta serie. Y verdaderamente que me resulta un placer grande referirme al doctor Román Frondizi. Lo tengo como consocio, obviamente, y como gran amigo. Y permítanme decirle que
Es un conspicuo socio, por cierto, en el que ha ocupado la tribuna del Foro de la Ciudad en más de una oportunidad. El Foro de la Ciudad es una entidad que tenemos interna, que se reúne todos los miércoles en la medida de lo posible del año y en donde se han producido las manifestaciones más variadas que ustedes se les pueden imaginar en todos los sentidos, en el orden político, desde ya, en el orden social, científico, cultural, y Román ha ocupado esa tribuna en más de una oportunidad. Tiene otros antecedentes que hacen que no nos sorprenda la enjundia de la obra de su autoría que hoy presentamos. Para empezar, digo que es abogado con diploma de honor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha ejercido su profesión activamente en el Foro Porteño por muchos años, con particular referencia al derecho constitucional y al derecho de la empresa. Es abogado honorario del Colegio Público de Abogados, miembro del Cuerpo Diplomático Argentino, colaborador directo del presidente Arturo Frondizi, cuya gestión acompañó desde la función y, por cierto, desde el llano, y cuyos ideales y luchas democráticas y republicanas de justicia y libertad, de ética y de desarrollo nacional ha compartido y comparte en su integridad. Se radicó en Italia desde 1974 hasta 1989. Allí fue consultor para las iniciativas en América Latina del grupo EFIN Breda, grupo industrial de capital preponderantemente público, con 14.000 dependientes en las ramas del aluminio, la aeronáutica, el material ferroviario, la óptica de alta precisión, los alimentos y la consultoría. Director de Asuntos Legales de una de las holdings del grupo, la Avio Breda Sociedad por Acciones, y más tarde, abogado senior de la Dirección Central de Asuntos Legales del grupo hasta su regreso a la Argentina. Sus funciones lo llevaron por un lado a trabajar con ilustres maestros italianos del derecho y por otro lado a viajar frecuentemente por diversos países de Europa, América Central y del Sur, el Caribe y el norte de África, lo que le permitió formarse un conocimiento más real que el UNESCO acerca de la rica cultura de esos países. Camarista federal desde 1991 hasta el 2006. Con juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembro de la Delegación Nacional ante las cumbres iberoamericanas de Cortes y Tribunales Supremos en Caracas, Tenerife y Cancún. Representó al Poder Judicial argentino en las reuniones previas a las cumbres realizadas en Cartagena de Indias y en Antigua. Representante argentino ante la primera cumbre judicial de las Américas, en Quito, 2001. Presidió 2 veces los encuentros del presidente de las Cámaras Federales de Apelaciones y fue el redactor del documento con el cual las cámaras requirieron, ya en el momento de la formación del primer Consejo de la Magistratura, que se limitara la influencia de las componentes políticas en dicho cuerpo y se afianzara el respeto por la independencia del Poder Judicial. Asimismo, instaba a los jueces a ejercer sus funciones con estricto sentido del honor. Durante su desempeño en la magistratura se distinguió como un juez muy preparado técnicamente, culto, con un fino sentido de la equidad y siempre irreductiblemente independiente e imparcial. Miembro de una familia de intelectuales, académicos, políticos, Román Frondizi es el lector impenitente. Esta calificación se la dio él mismo, lo repito.
y un estudioso infatigable de distintos aspectos del derecho, la filosofía y la historia. Concluido el libro que hoy se presenta, ha empezado a trabajar en un volumen sobre el tiempo, la vida y la obra de Niccolò Machiavelli, como él mismo lo denomina. Sabemos todos a quién nos referimos en castellano. Consumado conferencista, ha sustentado numerosas disertaciones en el país y en el extranjero. Ha escrito diversos trabajos sobre asuntos de su especialidad, así como otros libros acerca de temas del derecho, como la sentencia civil y garantías y eficiencias en la prueba penal. Para concluir, le diré que nuestro autor es un hombre de múltiples facetas, sin la menor duda. Así es que desde hace mucho, antes de ser juez, sirve a la patria cultivando el suelo en su campo de los Pagos de Tuyú. Tengo el placer de conocer y puedo por eso mismo ponderar, especialmente. Y apasionado además de su veterano Yorba, que ha llevado la bandera nacional al tope del espalda mesana de su velero, no solo a los puertos y fondeaderos rioplatenses, sino a muchos puertos, caletas del Mediterráneo. Ya es suficiente con su presentación. Vamos a darle entonces la palabra a los oradores y de paso el sabón al doctor Eduardo de la Serna. Para mí participar de este encuentro. Conocí al doctor Flaurici allá por el año 1991 y compartí con él una sala en la Cámara Federal de La Plata. La tarea en común me permitió comprobar su enorme caudal de conocimientos, su inquebrantable rectitud y su lúcida comprensión no solo de las cuestiones jurídicas, sino de las cuestiones de la vida. Puedo decir por todas las letras que esa convivencia cotidiana enriqueció sin lugar a dudas mi propia experiencia. Pero venimos a hablar del libro. Comencemos con el título: El derecho, el juez, la justicia, desde las visiones del jurista, el sociólogo y el filósofo. El título no deja de sorprender, no por su extensión, sino por su amplitud, que no es lo mismo. Anuncia que en esta página van a ser tratados tres temas: el derecho, el juez y la justicia. Son tres temas arduos, inmensos, son tres temas centrales de cualquier teoría jurídica. La materia misma, el derecho, que es institución, que es organización y estructura, que es normas, leyes, principios, doctrinas, pero que es también una herramienta. El hombre, el juez, que se ocupa de conocer y aplicar aquella materia. Y el ideal, la justicia, que es lo que se quiere alcanzar usando del derecho como medio. Pero no ese es el único anuncio. Se nos advierte también que tales temas van a ser abordados desde la óptica del jurista, del sociólogo y del filósofo, aunando de esta manera en un único ontanar tres disciplinas que, aunque suenen a abstracción, resultan ser, con sus particulares niveles cada una, con sus dificultades propias cada una, las vías de acceso para abarcar, definir, explicar y aún justificar este fenómeno real y concreto, pero a la vez proteico, multifacético, vital, desafiante y al parecer inacible, que es el derecho. He abordado la lectura de este libro con la disposición que corresponde al conocimiento personal del autor y al reconocimiento de su valía. He ido acompasando esta lectura con el correr de las páginas, he vuelto atrás, me he detenido a reflexionar, he releído. La inicial dedicación, a poco andar,
fue siendo suplida y desplazada por el puro y directo interés. La obra de Frondizi me interesó, porque se refiere, tal como prometía el título, a cuestiones que me son cercanas. El derecho, la justicia y aún el ser juez son al fin y al cabo una parte sustancial de mi vida. Pero también porque fui sospechando que a ese título tan amplio le subyace todavía algo así como un subtítulo, o un subtexto, o un sobreentendido que, entre otras cosas, es mi intención poner hoy de manifiesto. Son demasiadas las cuestiones que se tratan en la obra para que en una presentación pueda ocuparme con algún detalle de todas. Prefiero dedicarme a dos temas porque ellos son, en mi parecer, los esenciales. Me parece que es en estos dos temas y sobre todo en lo que los organiza y sustenta que puede hallarse lo más importante de las muchas cosas interesantes que se nos transmiten. Dejo de lado, sin empezar, algunos tópicos. Dejo de lado, por ejemplo, el glosar, la admonición que allá por el capítulo 2 se dirige a la naturaleza conservadora de los juristas, reclamándoles que adviertan que el derecho no puede aprisionar a perpetuidad la vida social en categorías. De igual modo, renuncio a considerar aquellos pasajes en que, distinguiendo entre el quid ius y el quid iuris, remonta a sus orígenes la actual y manoseada diferenciación entre la legalidad y la legitimidad. Tampoco me detengo a examinar la introducción que hace a la obra de pensadores centrales de la filosofía política, Hobbes, Hume o Bentham, para desembocar en nuestro contemporáneo John Rawls, haciendo pie en la base de acuerdos mínimos para la razonabilidad compartida que plantea el norteamericano y su contractualismo social, que también es la propuesta de un contrato ético. Ni siquiera voy a hacer hincapié de algunos otros temas que lúcidamente también aborda el autor, tales como el de la validez no formal del derecho o la problemática de la certeza, que incluye a la seguridad y a la discrecionalidad, así como también a la obediencia, a la inobservancia de la ley y a la eficacia de las normas. Decía entonces que dejo de lado esas cuestiones, aunque una y otra vez pueda hacer alusión a ellas, para ocuparme de otras dos. Una primera, donde se aunan tres saberes y que podría considerarse de índole ontológica y epistemológica, y una segunda que tiene que ver con la teoría de la argumentación y la motivación de las sentencias, que no escapa a la órbita de lo que Coso hubiera llamado lógica jurídica trascendental. Me gustaría presentar así la primera de esas cuestiones. Von Kirchmann puso en duda ya por 1845 que el derecho fuese una ciencia. Su modelo a seguir de ciencia era el de las ciencias naturales. Y evidentemente el derecho, cambiante en el tiempo y en el espacio, no encajaba en él. Al no poder hacer que el fenómeno jurídico se acomodara al modelo aceptado, optó por negar toda dimensión científica al derecho. Mucha agua ha corrido bajo muchos puentes desde aquel momento. El concepto de ciencia y los modelos cognitivos se han modificado, corregido, rediseñado y vueltos a modificar. La crítica de von Kirchmann, pasado su momento deslumbrante como una luz de artificio, se ha apagado y ha caído en el olvido. Sin embargo, la discusión sobre el objeto a estudiar por el jurista, el método que ha de seguir y la dignidad epistemológica de su disciplina son puestos sobre el tapete una y otra vez. En la actualidad, el derecho y también la disciplina que lo estudia empiezan a mostrar profundos cambios en sus contenidos, en su estructura y en su naturaleza. Por ejemplo, recurriendo al ejemplo al que una y otra vez se refiere Frondizi, la venerable concepción kelseniana de una ciencia del derecho depurada de todo elemento no jurídico e independiente de cualquier concepción de moralidad,
que tuviera como único objeto de estudio un deber ser neutral a toda estimativa y que se apoyara casi exclusivamente en la coerción como nota distintiva, va siendo desalojada por nuevas ideas acordes a los tiempos. No solo Hart y Bobbio se apartaron a lo largo de la última mitad del siglo XX del modelo del maestro vienese. Los autores más nuevos se alzan contra la idea de una ciencia jurídica que solamente sea descriptiva y sistematizadora del fenómeno normativo, o que proclame el conocimiento yermo de toda valoración. Los estudios jurídicos, tal cual hoy son encarados, abarcan la estimativa para resolver conflictos entre valores, proponen soluciones novedosas para esos conflictos y las circunstancias actuales, que no son meras adaptaciones de viejas reglas, y consideran al ordenamiento jurídico integrado por principios morales y directrices políticas, acompañado de una concepción de las normas y reglas que se ha ampliado con la presencia tangible y poderosa dentro del sistema de los pactos internacionales, fundamentalmente de los derechos humanos. Y cambian los estudios sobre el derecho porque también el derecho ha cambiado. Ha cambiado nada menos que en el vértice supremo de aquella pirámide que representa al ordenamiento, como tan gráficamente nos era descrito, porque ya no consideramos a la Constitución como un precepto único con algo de político y mucho de lírico. En su lugar sostenemos hoy que en la cúspide del sistema aparece un bloque de reglas que son operativas de forma inmediata y que los pactos y acuerdos internacionales son, junto a la propia Carta Magna, la ley suprema de la nación. Ha cambiado nuestro modelo de derecho porque el concepto de democracia, que es para nosotros su base de legitimidad, ha variado. La democracia de hoy es la democracia participativa, en donde el gobierno es de todos en colaboración y mutuo reconocimiento. Y lo propio ocurre con las leyes. También han cambiado. Han dejado de ser el fruto más o menos genial y perdurable producido por un legislador individual. Su importancia se ha visto atravesada por la hiperinflación legislativa. Ahora las entendemos como reglamentarias de la Constitución y de los derechos que allí se establecen, pero como el producto de grupos de trabajo formados por políticos y técnicos comprometidos con algún ideal, o como el resultado de transacciones y acuerdos que las asemejan a convenciones y contratos. Son normas que aparecen al compás de los tiempos, como las que regulan, en los ejemplos de Frondizi, las nuevas formas societarias, la figura del listing, el facto o el viejo fideicomiso. En todo caso, hemos de concebirlas como definitivamente distintas de aquellas ordenaciones de la recta razón destinadas al bien común que nos legara el dominico Tomás de Aquino. Y miren, a lo largo de la obra de Frondizi campea, ya sea en forma directa o sobrevolándola, todas estas cuestiones. Hay en cada capítulo una reconocible inquietud por deslindar cuestiones claramente vinculadas a la epistemología, tales como los campos de referencia que corresponden al derecho y la filosofía, la innegable relación que existe entre ambos y cómo eso ha condicionado a la ciencia jurídica, y también por cómo esa misma relación se ha visto afectada por el desarrollo de la sociología. Ello lo lleva con notable consecuencia a presentarse como crítico del positivismo formalista y cercano al realismo, al que accede por la vía de la sociología, y también lo hace tomar partido por un fructífero intercambio entre la filosofía, la sociología y la dogmática jurídica. Tal, en definitiva, la columna vertebral de su obra. Voy a la segunda cuestión, que es relacionado con la teoría de la argumentación y la motivación de las sentencias, pero que podría igualmente incluir las cuestiones de interpretación y de técnica jurídica. Frondizi nos había anticipado algunos aspectos de su pensamiento en su anterior obra, La sentencia civil. Ahora nos trae una ratificación de sus convicciones, a la vez que un afinamiento en los conceptos. Anoto para empezar que hay en este libro un
nuevo desarrollo confirmatorio de sus ideas centrales. Una sentencia dictada por un juez, a pesar de lo que la tradicional doctrina ha afirmado, ni es un silogismo, ni se trata de varios silogismos parciales encadenados. Y un juez no es bueno o justo en la medida en que sea capaz de exhibir en forma silogística la motivación de su decisión, ni lo que dignifica su tarea es armar el discurso de su sentencia conforme ciertas reglas de deducción, tarea a la que Frondizi califica de irrisoria. Su verdadera grandeza está en configurar las premisas sobre las que el discurso va a asentarse. Agrego, se ratifica la postulación de que junto a la lógica formal, axiomatizada, estricta, pura y dura, a la que nos han acostumbrado los matemáticos y los estudiosos de la ciencia, existe otra lógica. Existe una lógica informal o factual, una lógica de la calle que no es ni estricta ni solemne, una lógica que Frondizi llama lógica real y que es una lógica de los hechos y las cosas, una lógica que se integra con juicios de valor. Concluyo. La denuncia de la impropiedad del silogismo como esquema justificador de la sentencia o de los insolubles problemas que crea la distinción entre premisas fácticas y premisas normativas se supera colocando a la subsunción, es decir, a la operación de comparación y adecuación entre la concreta e individualizada conducta y las acciones genéricas teóricamente clasificadas, como un ajuste entre categorías, como un reconocimiento que exige entendimiento de las cosas, experiencia técnico-jurídica, capacidad hermenéutica, conocimiento de la finalidad para cuyo logro la norma fue dictada y vivencia de los valores consagrados por la totalidad del ordenamiento. Estos tres ítems que he marcado, la refutación de la concepción de la sentencia como silogismo, el reconocimiento de la existencia de una lógica real distinta de la formal y la operación de subsunción, son tratados de una manera particular que sobrepasa lo que puede esperarse de un teórico. Si a ello agrego que hay un acápite en el que nuestro autor se dedica a los conocimientos personales del juez, y si sumo todavía que en el final del capítulo en el que en especial trata estos temas, distingue entre la sentencia de justicia exacta que daría una computadora y la sentencia pasada por el filtro, quizá incierto, subjetivo y azaroso, pero siempre humano, de la conciencia personal de un buen juez. Y si aún subrayo la admiración con que Frondizi expresa que la labor real y concreta del juez para fallar una causa es mucho más compleja, delicada, refinada y problemática que derivar escolásticamente la conclusión de un par de premisas. Si hago jugar armónicamente todos esos elementos, veo confirmarse la sospecha que antes había anunciado. Estas páginas no pudieron ser escritas sino por alguien que no sea un juez. Es un juez que mira al derecho, a la justicia y a los otros jueces. Es un juez que, usando óptica de jurista, de sociólogo y también de filósofo, nos transmite su conocimiento y su experiencia. Es alguien que se halla en inmejorables condiciones para armar y desarmar este entramado de relaciones que, siendo independientes, se entrelazan y anudan, dotando de sólidos pilares a los contenidos del derecho, a la sociedad sobre la que este rige y a la justicia que con él se aspira a realizar. Poco importa que Frondizi ya no ocupe efectivamente el estrado. Hay en él, en su obra y en sus ideas, una impronta que no puede ser disimulada, relativizada o preterida. La condición de magistrado me suma en este libro y no tengo duda de ello en todas. Termino como empecé, hablando del título. En cualquier obra, el título que le impone el autor es algo así como una promesa que te anticipa. Y es al lector a quien corresponde juzgar si tal promesa ha sido cumplida.
En mi caso digo que aún ante una empresa tan colosal como la que se ha propuesto, Frondizi sale mucho más que bien parada. Nos da respuestas sustentables sobre verdades que él mismo anticipa provisorias. Nos entrega hojas de ruta para revisar los caminos que hemos andado y que tal vez fuera bueno desandar hasta encontrar la senda más apropiada a nuestros tiempos. Nos lega firmes escalones sobre los cuales ascender, plataformas bien definidas de las cuales partir, puertas entreabiertas para que nuestra curiosidad se encargue de transponer y hasta nos envía señales de advertencia, de riesgo o de alivio. Este es un libro que escribe un juez que adopta las formas del jurista, del sociólogo y del filósofo. Un libro donde se abordan los temas que a los jueces no son cotidianos, donde un juez nos habla del derecho como sistema de normas y principios que, creados por los hombres, demarcan las conductas posibles de los otros hombres y las consecuencias que ellas acarrean. Donde un juez trata de la justicia como ideal al que los hombres aspiran desde siempre a acceder y que es una guía antes que una meta. Y en tercer lugar, donde un juez escribe sobre los jueces, o mejor, sobre el juez. Por eso es que contiene todas las dudas, las tribulaciones, los avatares y las frágiles certezas a las que un magistrado, hombre al fin, se enfrenta en la soledad de su despacho, expediente en mano y biblioteca a sus espaldas, cuando debe juzgar a los otros hombres. Para los otros jueces y para los hombres de derecho, este libro merece estar presente en la tarea de todos los días.